Un cordial saludo, Master. El día de hoy vamos a realizar la presentación correspondiente a la tarea número 1 grupal. Para partir esta presentación hemos tomado en cuenta la siguiente frase: la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Paulo Freire. Lo que nos quiere decir esta frase es que la educación por sí sola no transforma directamente la sociedad o el entorno en el cual vivimos. Lo que permite la educación es formar en las personas el pensamiento crítico, adquirir conocimientos y valores que son importantes y que nos permiten tomar decisiones para realizar cambios dentro de la sociedad o el entorno en el cual vivimos. Bien, en la siguiente diapositiva exponemos a los integrantes del grupo número 2, los cuales están conformados por Benavides Cruz de Jesús, García Umaña, Lady Giovanna, Lucio Cadena, Jenny Elizabeth, Menéndez García, Nancy Jacqueline y quien les habla, Borja Macías Ángel Josué. Bien, integración del PEI, PCI, PCA y PUT en la planificación microcurricular en la educación general básica. Como introducción tenemos que la planificación educativa en la educación básica es un proceso esencial, pues permite organizar de manera adecuada los distintos objetivos y contenidos que se desarrollan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. A través de esta planificación se busca que los aprendizajes sean persistentes y respondan a todos las falencias y dificultades y necesidades que se presentan dentro de los estudiantes. Dentro de este proceso de planificación intervienen diferentes documentos institucionales, que lo podemos evidenciar aquí en la diapositiva, que permiten estructurar el trabajo educativo. Entre ellos se encuentran el proyecto educativo institucional, el proyecto curricular institucional, la planificación curricular anual y la planificación de unidad didáctica. Estos documentos se relacionan entre sí y conforman lo que se conoce como planificación microcurricular, que consiste básicamente en el diseño detallado de cómo se desarrollan la enseñanza dentro del salón de clases. Claro, evidentemente considerando las distintas características del contexto escolar de los estudiantes. Bien, la integración de estos instrumentos principalmente garantiza la planificación educativa en la educación básica. Esto significa que todas las decisiones pedagógicas que se toman dentro de la institución siguen una misma orientación y responden fundamentalmente a los objetivos educativos establecidos, garantizando de esta manera una educación de mayor calidad y mejor adaptada a la realidad de los estudiantes. Bien, en la siguiente diapositiva exponemos los siguientes conceptos. El PEI, Proyecto Educativo Institucional. Este documento define la identidad de la institución educativa, en el cual se establece la misión, la visión, los valores y los objetivos que orientan al trabajo educativo. Por esta razón se considera el faro de la institución, ya que guía todas las decisiones pedagógicas, administrativas y organizadoras que se desarrollan dentro del sistema educativo. El PCI, el Proyecto Curricular Institucional, funciona principalmente como un puente entre el currículo nacional establecido por el Ministerio de Educación y la realidad específica de cada institución. Este documento fundamentalmente adapta los contenidos, metodologías y criterios de evaluación del currículo. El PCA. La planificación curricular anual es el documento que organiza los contenidos de aprendizajes
y que se trabajarán principalmente durante todo el año escolar. En ellas se distribuyen los distintos temas, unidades y tiempos de enseñanza para desarrollarlos dentro del entorno educativo. Y finalmente, el PUC, o la planificación de unidad didáctica, es la herramienta que el docente utiliza dentro del aula para detallar las distintas actividades de aprendizaje, las estrategias metodológicas y recursos didácticos que se aplicarán en cada unidad o tema. El PUT principalmente permite concretar la práctica de lo que se ha planificado en los niveles anteriores. Integración del PEI en la planificación microcurricular en la educación básica. El PEI, o Proyecto Educativo Institucional, aquí podemos verlo mejor. Bien, eh, permite principalmente que todo el proceso educativo tenga una coherencia y una misma orientación pedagógica. En el PEI se establece una educación y una visión educativa fundamentada en los principios y objetivos que deben guiar el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro del centro educativo. El PEI es considerado el documento rector de la institución educativa, porque principalmente orienta las acciones que se realizan dentro del aula. Este documento pertenece al nivel macroinstitucional y generalmente tiene una vigencia de entre 3 y 5 años, ya que establece metas, lineamientos generales que la institución desea alcanzar durante este periodo. A partir del PEI se elaboran los demás documentos curriculares, ya que establece las directrices generales que deben seguirse de acuerdo a la gestión educativa que se realice dentro de este centro educativo. Bien, ¿cómo se integra en la planificación macrocurricular? Se integra estableciendo orientaciones generales que influyen directamente en la elaboración del proyecto curricular y la planificación curricular anual, principalmente. Estos documentos toman en cuenta la visión de los objetivos institucionales definidos en el PEI para organizar el currículo y los aprendizajes que se desarrollarán posteriormente en las unidades didácticas dentro del aula. El PCI es un documento de planificación curricular de nivel institucional que adapta el currículo nacional y las orientaciones del PEI al contexto de la escuela. Establece contenidos y competencias que deben priorizarse en la institución. El PCI determina lineamientos relacionados con la atención a la diversidad, inclusión y a las adaptaciones curriculares, aspectos que el docente debe considerar al momento de diseñar las planificaciones de unidad didáctica. El PCA es un documento que organiza las decisiones curriculares a lo largo del año escolar. Organiza y distribuye en unidades, temas, periodos y tiempos los elementos establecidos para el currículo institucional. Sirve como una guía fundamental para que los docentes elaboren las planificaciones de unidad didáctica y su función principal es estructurar de manera ordenada los aprendizajes que se desarrollan durante el año escolar. La planificación no es un conjunto de islas, sino una alineación curricular donde cada nivel da sentido al siguiente. El PI. PI es el proyecto educativo institucional, es la identidad, define el por qué y el hacia dónde, establece la misión y el enfoque pedagógico que debe permear en todas las aulas. El PCI. PCI, Planificación Curricular Institucional, es el enfoque, aterriza el currículo y nacional a la realidad local. Aquí se decide qué destrezas priorizar y cómo vamos a evaluar según nuestro contexto. El PCA, Planificación Curricular Anual. Es el orden, distribuye los contenidos y competencias en el tiempo, unidades y semanas, asegurando que alcancemos a cubrir todo el mapa de aprendizaje durante el año lectivo. El PUD, Planificación de Unidad Didáctica, es la acción,
Es el nivel más concreto donde el docente diseña la experiencia de aprendizaje real, estrategias, recursos y actividades evaluativas para un grupo específico de estudiantes. Relevancia del PI, PCI, PCA y PUD en el desarrollo de competencias específicas de cada área. Para que un estudiante desarrolle una competencia saber hacer en contexto, esos documentos actúan como engranajes. El PI aporta el propósito, define los valores y el perfil de salida del estudiante. El PCI aporta la pertinencia, adapta la competencia a la cultura y a necesidad del entorno. El PCA aporta la progresión, cuida que la complejidad de la competencia suba gradualmente. El PUD aporta la vivencia, transforma la teoría en actividades prácticas y evaluables. Como conclusión podemos decir que la planificación microcurricular no nace del vacío. El PI nos da el propósito, el PCI nos da el enfoque, el PCA nos da el camino y el PUD es finalmente la ejecución en el aula. Hoy vamos a analizar la jerarquía y relevancia de los instrumentos de planificación educativa. Veremos cómo una visión institucional se transforma en una experiencia de aprendizaje real en el aula, asegurando que la educación sea coherente y conceptualizada. La planificación se divide en 4 niveles fundamentales, cada uno cumple una función específica. PEI, el proyecto educativo institucional, es la base estratégica, define qué tipo de estudiantes queremos formar y establece los principios pedagógicos de la institución. PCI, Planificación Curricular Institucional, es el puente entre el currículo nacional y nuestra realidad. Su relevancia es contextualizada de competencias según el entorno social y cultural. PCA, Planificación Curricular Anual, es nuestra hoja de ruta temporal. Organiza el año escolar para garantizar que todas las destrezas y criterios de desempeño se alcancen a tiempo. PUD, Planificación de Unidad Didáctica, es la herramienta diaria del docente. Su importancia es máxima porque aterriza la teoría experiencias prácticas, permitiendo verificar si el estudiante realmente desarrolló la competencia. En esta imagen podemos ver en la primera un niño practicando, haciendo la enseñanza de forma activa. Está practicando para poder de esa manera aprender. Y un estudiante aprende más haciendo que viendo. En la siguiente imagen vemos a un docente que está guiando a los estudiantes. Esto nos demuestra de que una buena planificación se traduce en un estudiante activo, creativo y conectado con su realidad. Tenemos un ejemplo de un proyecto educativo en la unidad educativa Jaime Roldós Aguilera, enfocado en recuperar la identidad cultural y tradiciones orales en los jóvenes. El problema identificado es la pérdida de leyendas locales y saberes ancestrales. El proyecto se implementa en 4 etapas. PEI, Proyecto Educativo Institucional, establece como eje transversal la interculturalidad y el rescate de saberes ancestrales, reconociendo la desaparición de leyendas locales. PCI, Proyecto Curricular Institucional, adapta el currículo de lengua y literatura para priorizar el enfoque comunicativo, enfocándose en la expresión oral y creación de textos narrativos basados en el entorno. PSA, Plan Curricular Anual, organiza unidades didácticas en 7º año para que el bloque de relatos de tradición oral coincida con fiestas patronales, incluyendo investigaciones de campo con adultos mayores. PUD, Plan de Unidad Didáctica, diseña la unidad Guardianes de la Memoria, donde estudiantes entrevistan a abuelos y producen un podcast narrativo para difundir leyendas comunitarias usando herramientas digitales. El objetivo claramente es fortalecer la identidad cultural y el vínculo intergeneracional a través de la oralidad y tecnología. Como ejemplo número 2, tomamos como referencia la unidad educativa Víctor Emilio Estrada, donde encontramos la problemática
de que algunos estudiantes tenían dificultad para aplicar conocimientos matemáticos en situaciones financieras cotidianas. Con la implementación del Plan Educativo Institucional, o PEI, la institución identificó esta necesidad de que sus egresados obtengan autonomía económica. Para ello, se implementó como eje estratégico la educación financiera y el emprendimiento. Con la implementación del Plan Curricular Institucional, o PCI, el equipo de docentes adoptó el aprendizaje basado en resolución de problemas, ajustando los criterios de evaluación para así valorar situaciones de la vida real como compras, ahorro e intereses, basándose en resolución y repetición de fórmulas. Luego, con la implementación del Plan Curricular Anual, o PCA, el docente de noveno año distribuyó los contenidos de aritmética y de estadística de tal manera que sean impartidos justo antes de la Feria del Emprendimiento Escolar, de esta manera asegurando que estos temas sean aplicados de manera inmediata dentro de la institución en la vida real. Y por último, con la implementación del PUD, o Plan de Unidad Didáctica, el docente diseñó la unidad Mi Primer Negocio, donde los estudiantes calcularon costos de producción, márgenes de ganancia, precios de venta, usando hojas de cálculo y de esta manera simulando un mercado real dentro del aula y logrando así un aprendizaje más significativo. Conclusiones. Con la integración del PEI, PCI, PCA y PUD, se garantiza una planificación microcurricular más coherente, organizada y contextualizada en la educación básica, logrando así una función específica que es articular los lineamientos institucionales con las necesidades y la situación real de las instituciones educativas y de cada grupo de estudiantes. Como docente, considero que articular estos niveles es indispensable para evitar la improvisación. Con la coordinación del PCI y PEI, se diseña y se sueña con una institución ideal, mientras que con el PCA y PUC se implementa o se adapta en el día a día. Sin esta cadena, se trabajaría de manera aislada y se perdería la conexión real con los objetivos institucionales. Es por ello que considero que como docentes debemos basarnos no solo en dar o enseñar contenidos, sino en gestionar un proyecto de vida institucional, donde se garantice que cada actividad en el aula corresponda o responda a un propósito superior y compartido, que garantice que la enseñanza sea basada sobre todo priorizando el desarrollo integral del estudiante, que el estudiante sea el centro de atención, de que su aprendizaje sea significativo en todos los aspectos, que tenga un desarrollo integral. Presentamos a continuación la bibliografía, que es la fuente efectiva de donde obtuvimos toda la información necesaria para desarrollar el presente trabajo como grupo número 2. Muchas gracias por la atención prestada.